Muy buenos días a todos nuestros hermanos, estudiantes de este Instituto Bíblico de la Iglesia Palabra y Renovación. Sean todos bienvenidos y también todos aquellos que se unen a nosotros para conocer algo más de la Escritura. Hoy tenemos un tema muy especial. El tema es sobre los samaritanos. Vamos a hablar un poco de la historia y de dónde surgen este grupo de samaritanos. La semana pasada veíamos cómo Jesús hace sus últimos recorridos, sus últimos viajes a Jerusalén desde Perea. Lucas se enfoca mucho en lo que es el recorrido que Jesús hizo en Perea, todos sus visitas y todos los milagros que hizo desde aquel lugar. Y el evangelista Juan nos enseña cómo Jesús se movió allí en Jerusalén, los motivos por los cuales él hizo estos 3 viajes. Recuerde que estamos hablando de el segundo semestre del año de pasión de Jesús y este semestre lo llamamos el semestre de entrega. Sabemos que Jesús fue a Jerusalén motivado por 3 fiestas que se celebraron: la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación y también la fiesta de la Pascua. Estudiamos un poco sobre cada una de estas fiestas, de dónde provenía, cuál era su propósito o su celebración en Jerusalén para todo el pueblo de Israel. Tenemos que recordar también que Jerusalén era el punto central donde estaba ubicado el templo, y era allí donde todas las personas acudían a hacer las celebraciones religiosas, a celebrar cada una de estas fiestas que Dios había establecido para el pueblo desde que salieron de Egipto a través de Moisés. Hoy vamos a leer Lucas capítulo 9 versos 51 y 53. No vamos a estar leyendo hoy Mateo, pero vamos a leer algo de Lucas y leo para ustedes estos versículos que dicen de la siguiente manera: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, recuerde que lo leímos la semana pasada, Jesús había de morir, en otras palabras, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Vemos entonces que Jesús quiso pasar por Samaria, estar allí, establecerse allí, quizás pasar una noche, un tiempo de descanso, también de consumir alimentos. Pero dice la escritura que cuando él envía a los mensajeros para que hagan todos los preparativos, quizás para que busquen el lugar donde habían de hospedarse, los alimentos que iban a consumir, los samaritanos inmediatamente le rechazaron porque entendieron que ellos iban a celebrar una fiesta allí en Jerusalén. Este rechazo, para nosotros entender un poco del por qué el comportamiento de los samaritanos y por qué el rechazo que los judíos tenían para con ellos, tenemos que remontarnos a la historia en el tiempo de David, cuando David era rey. Recuerden que David vivió 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo y él gobernó en Israel aproximadamente por 40 años. El pueblo de Israel era completamente conformado por 12 tribus. Ellos permanecían unidos, se identificaban como un solo pueblo, como el pueblo de Dios, y había una unidad entre ellos mientras David estuvo reinando en aquel lugar. Dice en Primera de Reyes, en el capítulo 2, verso 10 al 12, de la siguiente manera: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera.
Vemos entonces que en el momento en que David muere, su reino, o el que se sienta en su trono, es su hijo Salomón. Salomón fue el primero en construir el templo de Jerusalén, un templo para el Señor. Lo hizo con todos los lujos, con los materiales más especiales. La inversión que le hizo al templo fue muy grande. Lo hizo con mucho amor, con mucha pasión, obedeciendo a los deseos de David, que David tenía un gran deseo de hacerlo, pero Dios se lo impidió porque él había sido guerrerista, había sido soldado y sus manos habían sido manchadas con sangre. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, verso 41 al 43, dice la palabra de la siguiente manera: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Salomón entonces, al igual que David, reinaron durante una generación, durante 40 años, y el reino permaneció unido. Vemos que a través de Salomón el reino fue afirmado, o sea, el pueblo fue más unido, el pueblo se sostuvo, se mantuvo, y fue un tiempo también de mucha paz. Muere entonces Salomón, viene su hijo Roboam, quien fue una persona totalmente diferente, totalmente contraria a lo que hizo David y al gobierno que desempeñó Salomón. Se considera que Roboam fue un hombre necio y fue uno de los gobernantes malos que tuvo el pueblo de Dios. En el transcurso de su reinado, al inicio, porque no transcurrió mucho tiempo, al inicio de su reinado, Roboam tuvo algunas dificultades. El pueblo entonces no le apoyó, no le respaldó, y se dividieron en las tribus del norte. Fueron 10 tribus en total las que se independizaron o no quisieron estar bajo el gobierno de Roboam. Por lo contrario, ellos llamaron para que les gobernara otro hombre que había huido de Salomón, un enemigo de Salomón llamado Jeroboam. Lo llamaron para que gobernara sobre ellos. Y Roboam solamente quedó gobernando en la provincia de Judea, allí en la zona de Judea, junto con Benjamín. Solamente estas dos tribus quedaron del lado de Roboam, y estaban entonces allí en su reinado ubicado el templo de Jerusalén, donde se rendía tributo y donde se rendía culto a Dios. Allí entonces este hombre Jeroboam, al ver que Roboam había quedado con autoridad sobre la ciudad de Jerusalén, la ciudad de culto, la ciudad donde se servía al Señor, entonces él pensó en no permitir que las personas fueran a rendir culto allí, porque entonces tendría él el riesgo de perder su reino, tendría allí el riesgo de que las personas se volvieran a unir a Roboam debido a la necesidad de ir a rendir culto allí en Jerusalén. Por lo tanto, dice la palabra ya en Primera de Reyes, en el capítulo 11, del verso 25 al 33, cómo este hombre Roboam comienza entonces a hacer que el pueblo no tenga que descender a Jerusalén, y elabora allí 2 altares, 2 lugares donde las personas podían ir a rendir culto, a ofrecer sacrificio, pero él creó o elaboró 2 becerros, uno para cada lugar donde estaban ubicados. La capital, nombraron más adelante la capital de este reino, del reino de Israel o el reino del norte, que era Samaria. Era allí entonces donde también se elaboró la forma de hacer culto a Dios sin tener que descender al templo de Jerusalén.
Dice la palabra de Dios que además de que él construyó 2 becerros de oro, le dice al pueblo que esos son los dioses que lo sacaron de Egipto e induce a la gente a adorar a estos becerros. Además de esto, él elabora entonces los dos altares en Betel y en Dan, específicamente en los 2 extremos de su reino, para que la gente no tuviera que desplazarse demasiado. Además, también nombró sacerdotes de entre el pueblo, sacerdotes que no eran levitas, que no conocían la ley, y él elaboró entonces fiestas semejantes a las fiestas que se celebraban en Jerusalén, más estas fiestas fueron elaboradas por él mismo, reinventadas y hechas en una fecha contraria a las fiestas de Jerusalén. Vemos entonces que aquí comienza la caída del reino de Israel, adorando a otros dioses, se convirtieron a la idolatría, se inclinaron su corazón a apartarse, a alejarse totalmente de las cosas de Dios. Recordemos que Jeroboam venía de Egipto y traía todas esas costumbres de aquel lugar, había tenido que estar allí por mucho tiempo debido a que Salomón le perseguía. Todas estas situaciones entonces permite que el pueblo comience el pueblo de Israel a alejarse de Dios, a apartarse de Dios. Tuvieron unos reinos con una política, un reino con una política independiente donde la ley no era tenida en cuenta, la palabra de Dios no se tenía en cuenta, sino que cada quien vivía como bien le parecía. Entonces día tras día se iban alejando más y más de Dios. Esto entonces enoja a Dios, hace que Dios se ofenda con este pueblo del norte y permite entonces que sean conquistados por los asirios. Luego el reino del sur, Judá, también fue conquistada, en este caso por los babilonios. Y allí comienza entonces un proceso donde Dios comienza a trabajar con este pueblo, o un castigo debido a su idolatría y debido a su alejamiento. Los asirios atacaron desde el norte, quisieron llegar hasta Jerusalén, mas no le fue posible, no pudieron llegar hasta allí, y esto pasó aproximadamente en el año 700 a.C. Después de que destruyeron a Samaria, estoy hablando del reino del norte, conquistado por los asirios, destruyeron a Samaria, que era la capital del reino del norte, nombrada por Jeroboam. Se llevaron la gente cautiva a Asiria. 100 años más tarde, entonces vino ya el castigo para Judá. Miren la distancia en tiempo que hubo de Israel a Judá. Pero Israel se desbocó más en su pecado y por eso más tempranamente le llegó, o más rápidamente le llegó su castigo, su reprensión de parte de Dios. Cuando el reino del sur, o sea Judá, fue destruido, fue conquistado por los babilonios, ellos destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo que había construido Salomón, y se llevaron también los cautivos, o un grupo de personas cautivos, entre los cuales iba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que hacían parte de este reino del sur, del reino de Judá. La caída de Samaria entonces ocurre 700 años antes de Cristo, y la caída de Jerusalén o Judá se realiza 100 años después, en el año 600 antes de Cristo. Asiria tenía como capital Nínive. Ya hemos hablado mucho de los ninivitas, quienes eran personas muy malvadas, muy perversas, muy indolentes, muy crueles, y que su costumbre era despellejar a todos aquellos que ellos consideraban eran sus enemigos y quienes no se sometían a sus mandatos. Luego Babilonia también tiene su capital, que era la ciudad de Babilonia,
y ellos fueron los que conquistaron entonces a Judá. El rey del imperio asirio era llamado Sargón II. Este hombre relató, hablando de sus actuaciones o de sus acciones heroicas. Él mismo relató cómo había sido el cautiverio del pueblo de Israel, y él escribió o dejó escrito en su historia esto. Dice: al inicio de mi gobierno real, puntos suspensivos, la ciudad de Samaria sitié y conquisté. Llevé prisioneros a 27.290 habitantes. O sea, desde el lugar del gobierno del reinado de Israel, el reino del norte, él se llevó 27.290 personas. Estas 27.290 personas no eran todas las personas que habían en Israel. Eran las personas más adineradas, las personas más ricas, las personas que tenían mayor influencia dentro del pueblo, los sabios, los estudiosos. En fin, el propósito de tanto de Asiria como de Babilonia, al llevarse las personas que eran más preparadas y que tenían más influencia sobre el pueblo, era precisamente evitar que ellos organizaran una revolución y que ellos se independizaran nuevamente de Asiria. Entonces, reteniendo a los sabios y a las personas influyentes en su lugar, allá en su propio país, iban a evitar entonces este tipo de rebeliones. Y allí, en esta ciudad, en este lugar del reino, quedan entonces las personas más indefensas, las personas pobres, las personas que no tenían ningún poder, ninguna autoridad y ninguna forma, según ellos, para levantar este grupo o un grupo rebelde que viniera y se rebelara contra ellos. Estos cautivos que fueron a Siria tuvieron que caminar aproximadamente unos 1.000 kilómetros para llegar a ese imperio. Fue bastante duro, cruel, pueden ver ustedes el caminar de todas estas personas entre los montes y entre los lugares difíciles, quizás sin alimento, quizás sin agua, pero fue así entonces que este pueblo fue reprendido de parte de Dios. Luego vemos entonces los del reinado del sur, los de Judá. Estos también fueron llevados 100 años después como cautivos a Babilonia. Y también vemos que los que fueron a aquel lugar fueron precisamente personas preparadas. Miremos lo que dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 24, el verso 14 y 15. Dice así: y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, hablando del rey Nabucodonosor, que era el que trabajaba o el que reinaba en esta época allí en Babilonia. Dice: llevó a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Vemos entonces por la palabra que las personas que quedaron en estos lugares, que no fueron llevados como exiliados, eran los pobres que no tenían ninguna posibilidad de hacer una revuelta o de hacer una manifestación en contra del dominio, del control o de la colonización de estos dos reinados. Vemos entonces que fueron llevados solamente las personas más importantes y las personas diestras para la guerra. Entre ellos estaban todos sus oficiales de guerra, todos sus soldados estaban entre estos grupos. Estos relatos también, un relato más de Sargón II, él dice que había reedificado la ciudad de Samaria
y que la dejó muy bonita, mejor, dice él, de cómo la encontró. Él reconstruyó esta ciudad, la puso hermosa y él mismo habitó entre la ciudad. Y dice que trajo, en vez de traer a los cautivos que tenían en Asiria, trajo gente de otros lugares, personas de otros países, de otras naciones, de naciones extranjeras, y las instaló allí en el reino del sur o en Israel. Estas personas que él trajo también habían sido conquistadas por él y cada una de ellas traía costumbres diferentes. Miremos en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, en el verso 24, como también nos dice la palabra lo siguiente. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Serfabaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. El verso 29 del mismo capítulo nos dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad, de su ciudad donde habitaba. Bien, vemos entonces que este emperador o este rey o este gobernante de este imperio asiria trajo entonces personas de otros lugares, de otros países, de otras naciones, pero además de eso trajeron con ellos sus costumbres y su idolatría. Y dice que establecieron en los lugares altos donde sacrificaban los de Israel anteriormente, antes de ser cautivos. Allí también ellos colocaron sus altares, sus lugares de idolatría, los altares que construyó este Jeroboam allí en Dan y en Efraín. Allí ellos también construyeron altares y colocaron sus dioses, le sirvieron a sus dioses. Lo peor de todo esto es que las personas se unieron, o los pobres que habían quedado allí en el reino del norte, los que habían dejado los asirios, se unieron a la idolatría y al paganismo que habían traído los extranjeros. El verso 41, verso del mismo capítulo, dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. En otras palabras, se unieron todas las religiones, todas las creencias, todas las fes, y sirvieron a Dios, le ofrecieron sacrificios a Dios, pero también le servían y le ofrecían sacrificio a los dioses, a sus dioses paganos. Tenían el corazón totalmente dividido, le servían a los dos dioses. Mas recordemos que Dios es celoso y que Él esto no lo iba a tolerar, no lo iba a permitir. Sin embargo, Dios les hizo un llamado al arrepentimiento en muchas ocasiones a través de los profetas, pero este pueblo cada día endurecía más y más su corazón. El pueblo cada día se iba perdiendo, los poquitos que habían quedado del pueblo de Israel estaban perdiendo su identidad. Ya no se sabía quién era judío y quién no lo era. Ellos perdieron, desconocían en su totalidad los mandamientos de Dios, actuaron en contra de ellos porque no había en aquel lugar quien les enseñara la ley, ni ellos tampoco la querían escuchar. Se conformaban con lo poquito que le hablaban sus antecesores. Y ellos entonces practicaban algunas cosas, pero realmente estaban totalmente apartados de Dios. Ya no eran identificados como el pueblo del Dios viviente, como el pueblo de Jehová, como el pueblo del único Dios. No, ya ellos estaban totalmente mezclados. Además de esto, ellos se unen en matrimonio con todos aquellos que venían de esas otras naciones. Hubo allí entonces contaminación, ya la raza no era pura, ya el pueblo de Dios ya no guardaba
esa pureza de su descendencia. Ellos entonces se unieron en matrimonio con los que eran llamados en aquel momento los samaritanos, y a medida que iban naciendo nuevas personas, nuevos mestizos, entonces eran llamados samaritanos. He aquí entonces donde surge una nueva raza, si pudiéramos decir así, una raza ya contaminada, una raza inclinada a la idolatría y una raza que tenía la tendencia a odiar y a detestar el pueblo de Dios y su vida religiosa. Vemos entonces que la contaminación fue inminente y allí, en este lugar, en el reino del norte, solamente vivían los samaritanos. Un siglo después, 100 años después, como les hemos dicho anteriormente, viene entonces la caída de Judá, conquistada por los babilonios, por el rey Nabucodonosor. Este los sitió durante 3 años, les hizo la guerra. Judá hizo resistencia a todo esto. Y al hacer entonces sitiar, llega un momento donde ya Judá tiene que rendirse. Judá tiene entonces que desistir, porque realmente el poder que tenía Babilonia era bastante fuerte y ellos no lo pudieron soportar. Se rinden entonces, y cuando se rinden, Nabucodonosor destruye el templo de Jerusalén, el templo que había creado Salomón. Ese templo fue quemado y se llevaron pues las cosas más ricas, las más valiosas, las cosas de oro, todos esos utensilios y el dinero que había en el templo. Ellos se lo llevaron, lo dejaron vacío totalmente, lo quemaron, lo acabaron con él, y también destruyeron la ciudad de Jerusalén. Pero este pueblo, la gran diferencia que hubo entre el pueblo del norte y el pueblo del sur, es que los del sur no se contaminaron, y ellos solamente fueron cautivos durante 70 años. O sea, no hubo mucho tiempo o mucho espacio para que se fuera perdiendo la casta, si pudiéramos decirlo de esa manera. Los deportados, cuando regresaron después de los 70 años de cautiverio, se encontraron con la destrucción de esta ciudad y de sus murallas. Miremos en Nehemías, en el capítulo 2, en el verso 13 y el verso 17, dice, hablando Nehemías: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vemos que la ciudad estaba totalmente asolada, como dice aquí Nehemías en su escrito, en su relato. Dice que la ciudad estaba devastada, estaba en completas ruinas. Cuando él escuchó el mensaje de parte de los hermanos, de los amigos que fueron a visitarlo allí a Babilonia, y escucha la condición del pueblo, de la condición de la ciudad, él se quebranta, llora mucho y se propone en su corazón ir y reconstruirla, ir y levantarla. Oró a Dios, Dios le proveyó todos los medios, los recursos económicos para poder, y la autoridad para poder ir a realizar esta labor allí en Jerusalén. La primera causa de odio entonces de entre los samaritanos y los judíos, ¿cuál fue? Bien, miremos lo que dice Esdras en el capítulo 4, verso 1 y 2. Dice: oyendo los enemigos de Judá, ¿sí?, del reino del sur, y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esardón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Vemos entonces que los que
desean unirse a Judá, dice aquí la palabra que eran enemigos. No eran amigos de Judá, eran enemigos. Recuerden que eran del reino del norte quienes vinieron a unirse a querer reconstruir el templo. Mas los hermanos de Judá no se los permitieron. ¿Por qué razón? Porque sabían que ellos se habían contaminado con otros dioses, que adoraban a otros dioses, que no solamente adoraban a Jehová, que no solamente le servían a él, sino que estaban contaminados con todo tipo de religión, con todo tipo de creencia y con todo tipo de ídolo. Por eso ellos no les permiten acercarse a ellos, no les permiten que les ayuden, y ellos mismos, los mismos de los samaritanos, ellos mismos mencionan que ellos adoraban a Dios y ofrecían sacrificio al Dios del pueblo de Israel desde que habían llegado allí, que les había permitido llegar el rey de Asiria. Pero los judíos, los que habían quedado, el remanente de Dios, los que todavía eran puros, estos judíos no les permitieron hacer parte de esta labor, porque estaban contaminados. El verso 3, Zorobabel, dice, el verso 3 dice, Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Miren bien, Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ellos estaban obedeciendo también a la autorización que les había dado el rey. La autorización que les había dado era de que construyeran la ciudad, el lugar donde Dios había morado, para ellos donde se rendía culto a Dios. Él no les había permitido otra cosa. Mas, sin embargo, esto lo hacían ellos por el celo que tenían por las cosas de Dios. Ahora, ¿qué fue entonces lo que hicieron los samaritanos en aquel momento? Dice, pero el pueblo, en el versículo 4 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Vinieron entonces amenazas, vinieron cosas difíciles. Dice también que sobornaron, además, el verso 5, contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Miren bien la persecución de los samaritanos para que el pueblo de Judá construyeran o reconstruyeran aquel lugar. Dice el verso 6, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ellos querían impedir a toda costa la reconstrucción de este lugar. ¿Por qué ellos estaban tan interesados en atacar y en impedir esto? Era un problema de religión, era un problema de creencias, era un problema de fe, era un problema de oposición. O sea, tantas cosas, aún uno no alcanza a comprender quizás qué los motivó a ellos a hacer esto, a impedir estas cosas. Nehemías en el capítulo 4, verso 1 y 2, nos dice quiénes eran estos enemigos. Y dice así la palabra. Cuando oyó Sanbalat era el gobernante de Samaria en aquel momento. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. En segundo lugar, dice también el verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos
¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Mire bien lo que dice Sanballat, el gobernante de Samaria, en contra de los de Judá, en contra del pueblo de Dios, que era el remanente que había en aquel lugar del Señor. Les habló de débiles judíos, en primer lugar, débiles judíos. O sea, admite que ese pueblo era el pueblo de Dios. Ellos eran samaritanos. Ahora, los menosprecia. Y menosprecia también el sacrificio que ellos iban a ofrecer, porque dice él, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Se les permitirá volver? Vemos que estaba interesado en que esto no fuera reconstruido nuevamente. No eran creyentes del Dios verdadero. Aunque allí ofrecían sacrificios al Dios verdadero, no eran los seguidores ni los más fieles amantes del Dios verdadero. Dice entonces, ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Ellos transmitían un odio y un desprecio al pueblo de Dios. Se opusieron los samaritanos a los judíos de reconstruir el segundo templo y de reconstruir también los muros de la ciudad. También entonces hay una segunda causa por las cuales este pueblo, los samaritanos y los judíos no la llevaban muy bien. Dice en la historia, Josefo escribe diciendo que Sanballat construyó un templo rival en vista de que el pueblo de Israel estaba construyendo su templo. Él también construye un nuevo templo y lo construyó en el monte Gerizim. Recuerden que cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, allá en Juan en el capítulo 4, hacen mención de este monte. Entonces, allí en el monte de Gerizim, los samaritanos construyeron un templo y allí entonces ellos decían que se debía de adorar. Y nuevamente estaban impidiendo que los que aún creyeran en Dios, en Jehová, pasaran a ofrecer sacrificio a Jerusalén, al lugar del culto religioso de los judíos. Entonces, para impedirlo, construyen entonces un templo en aquel monte, en el monte Gerizim. Alrededor del año 100 antes de Cristo, los judíos, entonces el reino del sur, que no se había contaminado, que permanecía, el pueblo de Judá ataca entonces a Samaria y destruyen el templo. Lo primero que fueron a destruir fue ese templo. Los samaritanos se quedaron sin templo, pero ellos seguían adorando y observando las fiestas religiosas allí en aquel monte del Gerizim. Por eso en el tiempo de Jesús todavía se mencionaba este monte como el lugar de culto para los samaritanos. Los samaritanos odiaban a los judíos, odiaban el templo, odiaban la ciudad de Jerusalén. Ellos consideraban este lugar un lugar maldito para ellos, para los samaritanos. Era un lugar maldito. Pues nosotros nos ponemos a pensar en esto y decimos, claro, para ellos era muy difícil aceptar que había un pueblo, que había un grupo de personas que se fueron capaces de ser fieles a Dios y conservarse para el Señor. Ellos consideraban entonces que la casa o que el templo de Judá o de la ciudad de Jerusalén era maldita y consideraban el monte de Gerizim como un monte santo, un monte donde se rendía culto. Y miremos lo que dice en Juan en el capítulo 4, en el versículo 20 y el verso 24. Dice el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. El verso 24 dice, Dios es espíritu, hablando Jesús, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí Jesús entonces le hace entender a la mujer samaritana que no era
tan importante el lugar donde se estaba ofreciendo el sacrificio a Dios, que lo que más importaba era que se hiciera en el espíritu o con el espíritu que Dios había pedido desde un principio. Corazones rendidos totalmente a Dios. Y vemos que esta mujer allí en medio de ese lugar, siendo samaritana, vemos la condición de su vida, una vida tan desordenada, donde había sido tomada, dejada, había tenido muchos esposos, pero a la hora de la verdad ninguno de ellos había hecho parte real de su vida, como ese compromiso que Dios había establecido desde el principio. En conclusión, entonces, tenemos que decir que habían dos motivos por los cuales los samaritanos y los judíos no se la llevaban muy bien. Y uno fue la situación o el momento difícil o el ataque que hicieron los samaritanos a los judíos para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Y en segundo lugar, la construcción del templo que se hizo en el monte Gerizim, los samaritanos lo hicieron y fue derribado por los judíos. Estos eran los dos motivos por los cuales los samaritanos, sabemos que entonces los samaritanos no eran judíos, eran mestizos, eran personas que se habían contaminado, que eran parte judíos, parte de otros lugares, de otras naciones, se había perdido la pureza de su raza y eran entonces ahora llamados samaritanos, considerados entre medio hermanos de los judíos, pero no eran puros, no eran reales. Por eso encontramos entonces que en el capítulo 9, el verso 51 y 53, los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. ¿Cuál era la situación? La dificultad entre sus creencias, entre sus cultos, entre su religión. Sabiendo que Jesús se dirigía a Jerusalén a rendirle culto a Dios, a celebrar las fiestas, los samaritanos no lo admitieron en aquel lugar, no lo consideraban parte de ellos, por lo tanto lo rechazaron y no le permitieron quedarse allí. Yo creo que después de esto, nosotros nos queda muy claro entender la condición o la situación de guerra o de rivalidad que había entre judíos y samaritanos, como lo expresa Juan en el capítulo 4. Jesús entonces mostró, y aquí viene la aplicación para nosotros, mostró amor, mostró compasión, aún por aquellos que eran considerados los enemigos de Jerusalén, los enemigos del pueblo, del remanente de Dios. ¿Cómo lo aplicamos al día de hoy? Bien. Muchas veces nosotros tenemos actitudes contrarias a las de Jesús y rechazamos y menospreciamos a las personas que tienen otras creencias, que tienen creencias erróneas, que no comparten nuestra fe y los consideramos nuestros enemigos. Y no entendemos que el propósito de Jesús es que nosotros les demos a conocer también la verdad. Nos limitamos a cierto grupo religioso y creemos que son los únicos a quienes nosotros podemos evangelizar o predicar. Pero muy difícilmente nos enfocamos a llevar o a dar claridad del evangelio a las personas que consideramos que están en el error, que pertenecen a una secta, que pertenecen a una religión. Muchas veces nos alegramos de los males, pero no percibimos en realidad la necesidad que hay en el corazón de cada uno de ellos. El viernes estuve dando una enseñanza sobre la caridad, sobre el amor que nosotros debemos de manifestar a las personas. Y esta caridad habla de ver la condición del otro, de ver la necesidad del otro,
Nosotros los cristianos no estamos llamados a menospreciar, sino a amar, a ver las consecuencias de las acciones o de la vida que llevan las otras personas. Ver que estas personas están perdidas, que estas personas, sus almas están hambrientas, sedientas y que han buscado a Dios en el lugar equivocado. Nosotros que tenemos la verdad debemos entonces a través de la compasión manifestar o reflejar el amor que Cristo tiene por ellos. Jesús, siendo judío, no rechazó a los samaritanos. Buscó en muchas ocasiones estar en medio de ellos para darles a conocer la verdad. Y de hecho, la samaritana conoció la verdad de Jesús y trajo a otros a que le conocieran también. El plan de Dios es la salvación para todos los hombres. El plan de Dios es que nosotros trabajemos en la reconciliación de los hombres con Dios. Ya nosotros hemos sido reconciliados, pero nuestra labor es seguir trabajando en esto, en la reconciliación. Bien, hasta aquí nuestra clase en el día de hoy. Ya hemos visto entonces la historia desde el punto de vista bíblico, la historia que nos narra también los imperios, tanto los asirios como los babilonios, que confirman la situación y la condición que se vivió en esta época, en estos tiempos, antes de Jesús venir a la tierra y establecer, querer mostrar una unidad de necesidad. Tanto los judíos como los samaritanos y como los demás extranjeros necesitaban del Señor. Vemos que le dice a sus discípulos que ellos debían de predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí entonces, cuando Jesús menciona los samaritanos, está mencionando a los gentiles, a los extranjeros.